esto que yo creo que se ha predicado aquí otras veces, pero Dios quiere enfatizar más. Dios es bueno. Como es Jesús, de esa manera o así eres tú. Dilo conmigo. Como es Jesús, de esa manera eres tú. El Evangelio de la gracia, el Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que Dios está dando una última oportunidad al mundo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Dios usa cosas muy sencillas. Lo débil lo hace poderoso. Él usó una mujer muy débil para terminar a un general enemigo del pueblo de Israel con un clavo y un martillo. Ni siquiera esa mujer tenía una espada. Dios usó a Gedeón, el menor, el que menos tenía de la familia, con un sueño de un pan de cebada para darle una victoria. Usó a un joven, David, con un gigante, un hombre con experiencia. Usa cosas irrelevantes, usa cosas que le llaman poquito, de poca estima, de poco valor, para confrontar cosas grandes y gente bien educada. Los héroes de Jesús son siempre los perdidos, los pocos y los últimos. El hijo perdido, que Dios le dio mucho favor. La oveja perdida, que somos nosotros. La moneda perdida, que somos nosotros. Y dice, los últimos serán primero. Poca fe no es cantidad, es en quien tú tengas la fe. Amén. En quien tú tengas tu fe. Si tú ves mucho de Él, Él te dice que tú tienes grande fe. Si tú ves poco de Él, tú tienes poca fe. Es bien sencillo, muy sencillo. Amén. El libro de Lucas empieza con un sacerdote que no podía hablar, un sacerdote que se quedó mudo, un sacerdote que no podía bendecir. El sacerdote se llamaba Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y el libro se cierra con un sacerdote bendiciendo, aleluya, subiendo al cielo y todavía bendiciendo. Un sacerdote que nos bendice no es un sacerdote mudo, es un sumo sacerdote que oye tu llanto, ve tu dolor y está sentado a la mano derecha del Padre en su trono. Y un día vendrá por nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir que está a la mano derecha del trono? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y dice, y esa palabra es para usted. Dios me ha dicho que le hable a usted y le plante esta palabra y esta semilla por la fe de la salud. Hay muchos enfermos en la iglesia que a veces no buscamos en la palabra, que el diablo nos está robando la sanidad. El Señor no vino para darte enfermedad, el Señor vino para darte salud. Y dice la palabra, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Déjenme decirle, esto es lo que la Reina Valera dice, pero lo que verdaderamente dice en el hebreo es que no es el amor tuyo ni el mío, es el de Él para ti. Porque tus manos se caen, se cansan, las de Él son muy grandes, las de Él no se cansan, las de Él no te sueltan, las de Él no te dejan. Por eso es que es Él
El amor de Él en nosotros, es el amor de Él en nosotros, para que tengas confianza en el día del juicio. Para que tengas mucha confianza. Pues como Él es, así somos nosotros. En este mundo, allá arriba tú no necesitas sanidad, porque tú vas a tener un cuerpo glorificado. Es aquí donde necesitamos sanidad. Aquí es que necesitamos sanidad, bendito sea Dios. Dios mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí, para que tengamos confianza en ese día del juicio. Déjame decirte, los cristianos no van al juicio. Cuando tú has creído en el Señor, para ti no hay juicio. Para ti lo que hay es una recompensa de acuerdo a tu trabajo. Va a ser oro, poder, el de plata, la redención, la gracia, y el de piedras. Si tú has sabido ser un sumo sacerdote, ¿sabes lo que es eso? Ser un sumo sacerdote con tus hermanos, tendrás también tu recompensa. Si tú has trabajado, pero para Dios, tendrás tu recompensa. Pero si has trabajado para otras cosas, sembraste en madera y en hojarasca, se quemará, porque no trabajaste para Dios. Porque hay que siempre, en nuestra integridad, hay que glorificar al Señor y estar siempre de acuerdo con el Señor. Él es el juez de nuestra justicia. Que no se te olvide eso. Que no se nos olvide eso. Él es. Tú no estás aquí para ir al cielo, para ir al infierno. Tú no vas al juicio del trono blanco como van los que no han recibido al Señor. Nosotros vamos al juicio, vamos a recibir recompensas. Si yo predico, y predico por razones equivocadas, entonces soy madera y hojarasca. Pero si mi trabajo está en la fe, en el amor y en la esperanza de nuestro Señor, ahora si trabajo y tengo paciencia, pero no hay fe, no hay amor, no hay esperanza, entonces lo estoy haciendo con otras razones. Que la más grande es el amor. No es lo que tú hagas, es como tú lo hagas para Él. Hay que predicar más de este versículo. Días vienen en que tenemos pruebas. El diablo siempre viene a ponerte prueba. El hombre te puede probar. Días de crisis. Tienes que confiar en Cristo. Tienes que tener tu confianza. En medio de la adversidad, confía en Dios. Como es Él, así somos nosotros en este mundo. Dilo conmigo, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Si tú dices como Él fue, está también, porque Él hizo muchos milagros. Pero la Biblia dice que Él compró nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Él resucitó sin ninguno de tus pecados. El Padre lo sentó a la mano derecha en el trono. Y dijo, los enemigos tuyos los pondré a tus pies. Todos los días Él pone un enemigo de usted y mío a sus pies. Y el último que pondrá es la muerte. Porque cuando usted reciba el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, ahí no tendrá la muerte más con usted. Bendito sea Dios. Aleluya, santo. Lo recibiremos como Jesús tiene su cuerpo. Bendito sea Dios. Un cuerpo que no envejece. Un cuerpo que se ve joven. Un cuerpo sabio, inteligente. Como Adán, que le puso nombres a todos los animales. Una inteligencia. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Día a día el Señor está poniendo un enemigo más. Las cosas serán mejor para la iglesia, para ti y para mí. No el edificio, tú y yo que somos la iglesia.
y que estamos delante de la presencia del Señor. Es de Jesús el que nos representa a nosotros delante del Padre. Descansa, descansa, ten la actitud del trono, ten la actitud que tú tienes a alguien, que como Él es, nosotros somos aquí en la tierra. Amén, aleluya. Saludables, saludables en la vida, con una vida llena de salud, una vida llena de fuerzas. En la Israel antigua, el sumo sacerdote representaba a todo Israel. Jesús nos representa a nosotros como el sumo sacerdote, apóstol, en la orden de Melquisedec. El sacerdote era el que hablaba a favor del pueblo, delante de la presencia de Dios. El profeta es el que viene hablando de Dios a tu vida. Jesús nos representa a nosotros. Profetas son muy fuertes. Y lo digo porque uno de mis ministerios es profeta. Y es duro cuando le tengo que decir cosas duras a la gente, que no son mías, vienen de parte de Dios. Y cuando no se las he querido decir, Él me ha castigado a mí. Él me lo ha dicho. Y déjame decirte, cuando Dios te habla, parece que estás desnudo. Porque Dios es fuerte. Dios es amor, pero también es fuerte. La sangre de Jesucristo habla de la reconciliación, del perdón de pecado, de la salud, del perdón, de las bendiciones para ti y para tu familia. Eso es lo que habla la sangre de Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba una en el arca, rociaba 7 veces frente del arca para poderse uno parar delante de Dios. Habiendo pagado nuestros pecados, Él se sentó a la mano derecha. En el Antiguo Testamento no se sentaban. Había la mesa de los panes, no se sentaban. Jesús no se sentó porque era el Hijo de Dios. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Él no se sentó porque era el Rey de Israel. Él sigue siendo el Rey de Israel. Él, porque Él es de la semilla de David. Él se sentó porque Él pagó tus pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice, porque todos tus pecados fueron pagados. Si uno de tus pecados hubiera quedado, Él no se podía haber sido resucitado, verse sentado a la mano derecha en el trono de Dios. Descansa en eso, descansa en que Dios, Jesucristo, pagó por tus pecados. Dios descansó en la creación. Dice que el capítulo número 1 dice que en el 7º día Él descansó. Tomó un capítulo para hacer la creación. Tomó sobre 50 libros la redención. Solamente en el tabernáculo hay más de 10 libros, capítulos que Dios ha dado. El hombre le encanta la redención, le encanta la creación. Siempre están mirando las estrellas. Dios creó las estrellas. Dios creó todo. Tenemos que mirar al Señor. Ese hombre perdido que le tomó sobre 50 capítulos hablar de la redención, del tabernáculo, el libro de Éxodo, casi todo el libro de Levíticos, Números. La prioridad de Dios está en la redención, no en la creación. La creación ya había sido perdida. Dios tuvo que trabajar, matar animales cuando se perdió, cuando el hombre pecó. Pero cuando Jesús terminó su trabajo, Dios ha podido descansar. Amén. En el trabajo de Jesús. Bendito sea Dios. Esto no hay nadie que lo cambie. El sacerdote nunca se podía sentar, aunque había mesas, pero no había sillas.
Hay un hombre en el cielo que tiene simpatía por ti, que él lloró, él se cansó, él aplaudió, él se puso triste y lo último, murió por ti, por mí. Él dio su vida por ti, por mí. 100% hombre, 100% Dios. Jesús es hombre para siempre, sentado a la mano derecha del Padre en el trono. Jesús vino en carne. Tú y yo nacimos, Él vino porque sabe que existía antes. Él no tuvo que nacer como tú y yo. Él existía y por eso Él vino. Él vino a la tierra, bendito, porque había una preexistencia en Él. Él ya existía. Siempre mira por la esperanza. Nunca mira porque te vas a morir. No estés mirando por tu muerte. Estás mirando por la vida. Ámalo a Él. Que en Él están todas tus peticiones contestadas. Tu pecado está pagado en Él. A veces dicen, ¿y si continúo pecando? Pregunto, ¿seré salvo? Hay gente que dice, ¿seré salvo? Déjame decirte, hacerte una pregunta. Muchas veces los pecadores hacen cosas buenas y son salvos porque hagan algo bueno. Un verdadero creyente a veces peca, pero sigue siendo un creyente. Sigue siendo un creyente. Ahora, si tu vida es de constante pecar, me pregunto, ¿habrás abierto tu corazón a Dios? Por eso que no sabes Dios, sino yo, y yo no tengo por qué meterme en eso. Esos negocios de Dios, del Padre, no tuyo ni mío. Esas son cosas que yo no me meto. Tú me dices que eres creyente, te creo. Dios se arreglará contigo. Pero qué triste es caer en manos de un Dios duro. En la antigua Israel, el sacerdote, una vez al año iba al lugar santísimo. Si el sacerdote moría dentro del lugar santísimo, iba a ser un año negro, iba a ser un año sin cosecha, iba a ser un año sin bendición. Pero si el sacerdote salía con sus manos en alto, la gente gritaba de gozo porque sabía que Dios había aceptado su sacrificio. Era una aceptación temporal, recuérdese, porque era la sangre de los bueyes y de los corderos, de las ovejas, no era eterno. Ahora tu salvación, mi salvación es eterna, porque es en Jesucristo. Amén. Es en Jesucristo, bendito sea Dios. Una redención eterna, una sangre eterna del Hijo de Dios, bendito sea Dios. La sangre de Emmanuel derramada por la eternidad para ti y para mí. Aleluya, gloria a Dios. Alabado es su nombre. Si el sacerdote era aceptado para Dios, aunque, mira, escuche bien, porque esto te va a ayudar a ti en tu vida. Aunque la nación no fuera buena, aunque no hicieran cosas buenas, pero el sacerdote era aceptado, venía la bendición. Pero si Dios rechazaba, no aceptaba el sacrificio, rechazaba la nación entera. Israel nunca tenía la seguridad que tú y yo tenemos. Pero nuestro sumo sacerdote vive una vida eterna. Eterna, y que fue recibido por el Padre. Esa es tu seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Es la seguridad que vas al cielo. Es la seguridad del poder de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es Jesús bueno, aceptado por el Señor? Entonces Dios te acepta a ti. Amén. Él es aceptado, tú también eres aceptado. Recuerda bien, es porque Él es aceptado que tú eres aceptado. Tú has puesto tu confianza en Él.
En Él, como has puesto tu confianza en Él, Él te librará. Cuando Israel estaba aquel joven en una montaña, y a la otra montaña estaba otro joven que se llamaba Goliat, uno que ya había, un experto, un peleador, que había peleado en muchas batallas. David, un pastor, fue vestido con su ropa de pastor. Pero qué lindo que de cosas significantes Dios hace cosas grandes. Cogió aquella piedra y aquella piedra la dirigió y le cayó en la cabeza, en la frente, y allá lo tumbó, y como decimos por ahí, caso cerrado, porque lo mató, se acabó. Y déjeme decirle, David no solamente lo mató, lo tiró al piso, David le cortó la cabeza, porque al diablo usted le corta la cabeza, usted no le deja la cabeza por ahí, le deja la cabeza por ahí, no reviva otra vez, tú le cortas la cabeza. Eso fue en el Valle Ela. Yo he estado varias veces en el Valle Ela. El Valle Ela de Jerusalén es una distancia. Nosotros vamos en buses y tenemos quizás por ahí como 1 hora y algo, en buses especiales. Y David, cuando le cortó la cabeza a Goliat, llevó la cabeza hasta Jerusalén y la enterró en Jerusalén. Y la historia terminó. Pero dicen los rabínicos son los que estudian la palabra de Dios a nivel, los judíos, que son los más estudiosos de la palabra. Pero ellos nunca estudian a Jesucristo, tú tienes que saber eso. Ellos estudian los 10 mandamientos, ellos nunca estudian el Nuevo Testamento, nunca. Dice que ellos enterraron la cabeza en un lugar que se llamaba, que decía, el monte donde se enterró la cabeza de Goliat. Terminó cambiándole los nombres hasta que le llamaron el Gólgota. Pero en ese Gólgota, en ese Calvario, vino uno más grande que David, para conquistar al diablo, para parársela en la cabeza, porque en ese monte fue donde Jesucristo fue enterrado, como decía la palabra. Y Jesús fue enterrado y resucitado, que iba a venir uno más grande, que de la semilla de la mujer iba a venir uno que se le iba a parar en la cabeza al diablo. Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esa fue la primera profecía que le decía que de la mujer iban a ser uno que se le iba a parar en la cabeza a la serpiente, al diablo. Jesucristo, aquí se le paró en la cabeza. Uno más grande que David se le paró en la cabeza. Aleluya, gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese es tu Señor, ese es tu Salvador, ese es tú. Para salvarnos, para redimirnos de la maldición. Bendecidos somos, sin enfermedad, hermano, sin enfermedad. El diablo siempre te va a decir, mírate por dentro, mira tus emociones, mira tus pensamientos, y te llamas cristiano. El diablo siempre te va a decir eso, y te llamas cristiano. Cuando viste a esa mujer que entró aquí a la iglesia, tú dijiste, esa viene porque aquí hay muchos hombres. Y bueno, y después te diste cuenta que estabas con las manos levantadas adorando a Dios. Que escribiste pensamientos que no eran del agrado de Dios. Déjame decirte, a ti el único que te señala a Jesucristo es el Espíritu Santo. Tú lo tienes que saber. Tú tienes que saber que es el Espíritu Santo. Y mientras siga en la cabeza de Jesús, esos pensamientos santos, esos pensamientos que son santos, que está ese oro puesto en su cabeza, somos aceptados, porque estamos en Él. Estamos en Él. Jesucristo no tiene que ponerse coronas de oro. Sus pensamientos siempre son puros. Sus pensamientos siempre son santos. Y tú eres aceptado delante del Padre.
Bendito sea Dios, porque no es por lo que tú hiciste, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú lo recibiste a Él, tú eres salvo. Tú vas poco a poco, vas cambiando. El diablo siempre te compara. El Espíritu Santo siempre te dice, mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es justo, así serás tú. No lo sientes, no tienes por qué sentirlo. La realidad es que así es. Así es. Este hombre fue el que pagó tu pecado. El que fue juzgado y que fue aceptado por el Padre. Tienes el favor de Dios en tu vida. Como es ese hombre, así eres tú en este mundo. La pregunta no es si tú eres bueno o si yo soy bueno. Es si Él es bueno. Si Él es bueno. Él es bueno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. A veces queremos decir, estaré bajo el abrigo. Queremos estar bajo el abrigo de Jesús. Como es Él, así tú eres. Como es Jesús, así tú eres, bendito sea Dios. Como es Jesús, así tú eres. Intercedemos, míralo a Él. Míralo siempre a Él. ¿Te acuerdas aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús? Que ellos iban con sus corazones confundidos. Y Jesús le selló, le tapó, le vendó sus ojos para que no lo viera. Su preocupación no era Jesús. Su foco de Israel. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿El centro es tu hijo o tu hija? ¿Quién es el centro de tu vida? Y Jesús le dijo, estás mal, estás mal. Porque necesitamos el conocimiento de Dios. Somos lentos para creer. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Jesús comenzó a compartir las cosas concernientes a Jesús desde los libros de Moisés, que son los primeros libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque déjame decirle, en el Antiguo Testamento, cuando usted esté viendo las ofrendas, mire a Jesús en las ofrendas. Cuando usted esté viendo al sumo sacerdote, mire a Jesús en el sumo sacerdote. Aleluya. Y te traerá a Jesucristo y verás a Jesucristo. Ahora es evangelio, ahora no es la ley, ahora es evangelio. La palabra de Cristo, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Señor, como tú eres en el cielo, así soy yo en la tierra. Créele al Señor, comienza a actuar que le crees al Señor. El mundo depende de la creación. Nosotros dependemos de Él, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Voy a dar un testimonio. Recuerde que esto es gloria para Dios. ¿Bien? El testimonio es de Gabriela, nuestra hermana Gabriela. Voy a leer, por favor, presten atención. Ya han pasado casi 4 años desde que Dios nos regaló de nuevo el privilegio de ser padres de Gabriela, que significa poder divino o fuerza superior de Dios. Porque hay cosas que usted no la entiende y no las puede hacer. Recuerdo que días antes de ocurrir este milagro en nuestras vidas, Dios envió personas para intervenir en el propósito del enemigo. El enemigo envió mi pastora. Cuando dicen mi nombre es Dios, hermano, yo no soy, yo no tengo, yo no conozco. Usted tiene que saber eso, que es Dios que nos usa. No somos nada, es Dios y la gloria es de Dios. Amén. Muy claro que le quede eso, es Dios. Dios quien usa a la pastora por la unción que hay para darte algo, pero no es de la pastora. La unción viene de Dios, no es de la pastora.
Es la unción que Dios ha puesto sobre ellas. Quede muy claro que es Dios quien usa. Envió a la hermana Elsa, Dios la envió a orar por nosotras. Nunca olvido ese día. Tampoco olvido otros pastores. Envió otro pastor a mi casa quien me regaló una imagen del Salmo 91, el cual tengo en el cuadro de la entrada de nuestra casa. Usted sabe el Salmo 91, no se lo voy a leer para hacerlo un poquito más corto. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Dice, como dice la palabra en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperarás. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Recuerdo que en aquel día, como si fuera hoy, cada vez que miro a mi niña, no puedo parar de dar gracias a Dios y ver en ella el amor más puro y grande que tiene Dios para todos los que todos los que le amamos a Él y en Él creemos. Bendito sea Dios. Cierto día en la tarde estaba en mi casa con mi mamá y mis 3 hijos. Tuve que salir de la casa para llevar a mi hija Manuela al odontólogo. Gabriela tenía solo 1 año y 2 meses. Mi otro hijo tenía casi 4 años, pero mi hijo casi no hablaba para la edad que tenía, eran muy pocas sus palabras. Mi madre estaba limpiando la nevera, no se dio cuenta que mis hijos abrieron la puerta que daba a la piscina. No sabemos cuánto tiempo pasó, solo sí que mi hijo fue corriendo, le habló a mi madre y le dijo, Gabriela se cayó a la piscina. Mi madre corrió, la sacó. Ella se veía normal, como si supiera nadar. Mi madre la sacó del agua y la llamó y me llamó. Fue la llamada más recuerdo en mi vida. Pero cuando ella me dijo lo que pasó, que no pasó nada, yo sentí que volví a nacer también. No sé cuán rápido manejé para llegar a mi casa y ver mis ángeles que me esperaban, porque Dios ese día usó muchos ángeles, entre ellos mi madre, Isaac, mi hijo. Yo recuerdo, le abracé tan fuerte como pude a todos, pero no me cansaba de dar gracias a Dios por este milagro. Por este milagro, 2 milagros, mi hija que fue salvada de la muerte y mi hijo que no hablaba tanto, ese día habló más claro que nunca. Después llamó, gloria a Dios, después llamé a mi esposo, él llegó tan rápido como pudo, se sentía igual que yo. Cometió un milagro. Después de esto llegaron los pensamientos del que hubiera pasado, pero nunca lo dejé de entrar a mi vida. Hoy solo hay en mi cabeza y mi corazón mucho agradecimiento a Dios. Créeme que cuando la veo a ella, comprendí que Dios hizo un milagro en mi vida. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay enemigo que pueda. Ahora veo como mi hija de 4 años ora por las personas, habla con Dios, quiere hacer la cena, Dios la usa a ella para hablarme a mí, le revela cosas en pocas palabras, la profeta de Dios. Por último, les quiero decir, tenemos un Dios bueno que nos ama. Ese es el agradecimiento de mi corazón. Un Padre que se preocupa porque cada día tengamos las menos circunstancias posibles. Un Padre que fue capaz de dar a su Hijo único para que muriera por todos nuestros pecados, para que seamos salvos. Les quiero decir que doy gracias a Dios por amar tanto a mi familia y por permitirnos conocerle. Veces creemos que los milagros no existen, pero claro que existen. Solo hay que amarle, siempre creerle que Él existe.
Dios el primero en nuestras vidas, hermanos. Toda gloria y honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza. Él compró todas tus pecados en la cruz del Calvario, toda enfermedad, todo lo compró Él. Moisés se ponía un velo sobre la cara. Jesús nunca tuvo un velo sobre la cara. Las descualificaciones son tus cualificaciones para la gracia. Lo que te descualifica para la ley te cualifica para la gracia. También tengo otro testimonio de mi nieta Hannah. Ella creo que lo va a poner en el PowerPoint. Bueno, es un poquito largo. Bueno, vamos todos a mirar, ¿ok? Dice, cuando Linda estaba embarazada de 20 semanas con Hannah, fue a una ultrasound de rutina. Cuando el ultrasonido se hizo, el técnico dijo que todo era normal y nos fuimos. Apenas de que llegaran al coche, el técnico los llamó para que volviéramos a la oficina. El médico había encontrado 3 tumores en el área abdominal de Hannah. Uno estaba unido en su vía urinaria, otro estaba unido con su glándula suprarrenal y uno estaba en su estómago. A partir de ese momento se hizo un ultrasónico cada 2 semanas para medir el crecimiento. Durante las primeras semanas los tumores fueron aumentando, pero con oración y fe empezaron a reducir el tamaño. Para el 9º mes los tumores ya no eran visibles. Cuando Hannah tenía 1 mes de edad se hizo un ultrasonido y no se encontró tumor. El Señor sanó a Hannah. Gloria a Dios, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, bendito sea Dios. El Señor hace estas cosas, esto lo hace el Señor en tu vida, esto lo hace el Señor en la vida de tus seres amados, esto Dios hace en la iglesia de Jesucristo, esas cosas Él las hace. No importa la adversidad, no importa los problemas, vive siempre confiando en Dios. Vive confiando en Dios, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. En Mateos capítulo 6, versículo 47. Oh, gloria sea Dios, aleluya. Es para que tú confíes. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús estaba en el monte. Dicen que el monte que el monte que se dice que él podía estar era el monte más alto que se puede ver, el lago. Usted sabe que es un lago que le llaman mar. Y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre las aguas. Déjame decirte, tú sabes que en ese tiempo dividían la noche en cuatro vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, un cuarto, era la primera. La segunda era de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera era de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Eran 4 vigilias. Y dicen que en la 4ª vigilia es el tiempo más oscuro. Bien oscuro. Cuando tú estás en tiempo y los vientos son contrarios a ti, cuando el yugo está bajo tus hombros, cuando estás bajo una prueba, Él te está velando. Él te está velando. Y supernaturalmente Él se acerca a ti.
Él se acerca a ti. Él ora por ti, Él ora por tu situación delante de Dios. Hay momentos en mi vida que yo no puedo orar. Ay, la pastora no puede orar. Sí, así es, soy humana. Y le digo, Señor, confío en la oración que Jesús está haciendo por mí delante de ti. Y cosas lindas y hermosas. Porque confía en la oración que Él hace por ti. A veces tú no puedes orar, no importa el cansancio, los ojos llenos de lágrimas, el corazón partido por el dolor. Pero confía en la oración que Él hace por ti. Amén, aleluya. Por Dios. ¿Tienes Mateo 14:25? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, oh, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Déjame decirte, si no hubiera habido la tormenta, si no hubiera habido esos problemas, ¿habría una forma científica de caminar sobre las aguas? Es imposible para el hombre. Es imposible, pero supernatural. Estos testimonios que compartí fueron supernaturales, porque usted no tiene explicación para dar. Así es lo que Dios hace en tu vida. Tú lo necesitas, Él hace cosas supernaturales en tu vida para sacarte adelante. No es la creación, es la redención. Es lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Dios nunca te falla. El hombre te falla. Imposible para el hombre, posible para Dios. Aleluya. Las extremidades del hombre son las oportunidades para Dios actuar en tu vida. Dios hace cosas, no con tus propios esfuerzos, no con tus propios recursos, no con el descansar en tu propio yo. Tengo que trabajar para alimentar a mi familia, yo. Recuerda que somos caídos, somos pecadores caídos. Mira al Señor, no mires la creación. Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo, Dios tiene algo mejor para ti. Cuando aquel hombre ciego vino donde Él y le puso aquel fango en los ojos, tú dirás, aquí se dañó este hombre, porque ponerle, pero fíjate, Él le puso el lodo en sus ojos y lo envió al estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. Porque el Padre envió a Jesús para salvarte a ti y a mí. Amén. Para eso fue que Él vino. Lo que la creación no pudo, la redención sí pudo. La ley no da, la gracia lo suple. Para depender de Él. Para depender del hombre que te dé migajas. Depender de Dios que te lo da todo. Que te pone a caminar sobre las aguas, te pone a caminar sobre esos problemas. Él te pone a caminar. Ellos eran pescadores con experiencia. Ellos sabían, pero el viento los sorprendió. A veces la prueba viene y te sorprende. Te sorprende porque te viene que no sabes de dónde te viene. Solo Jesús te puede ayudar. Solo Jesús, que sea el objeto de tu adoración, de tu alabanza, de glorificar su santo nombre. Nadie puede tomar este lugar. Nadie, no permitas que nadie tome este lugar. Versículo 30, 29, y dijo a Pedro, ven, y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Versículo número 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando tú quitas los ojos del Señor, cuando te falta la fe, Él no te deja. Somos nosotros que hemos quitado los ojos de Él. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? En Efesios capítulo 5, versículo número 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú eres de Él, no tengas miedo, no tengas temor. Qué claro está eso. Somos de Él, decláralo. Soy carne de Él, soy hueso de Él. Para amarlo, para identificarme con Él. Jesús se identifica contigo, identifícate con Jesús también. Identifícate con Jesús, bendito sea Dios. Adórale. En Isaías 63, versículo 9 dice: y toda arma forjada de ellos, de los enemigos, del enemigo. Déjame decirte, eso es el diablo. Eso no es Dios que tiene esas armas para ti, es el enemigo. Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando tú estás llorando, el Señor está llorando contigo. Amén, aleluya. Él llora contigo. Y el ángel de su faz les salvó. En su amor, en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vemos en el Antiguo Testamento que cuando los hijos de Israel estaban en aquel horno de fuego, siendo perseguidos, siendo abusados, el Ayán se presentó en una zarza que no se quemaba. Qué lindo es el Señor. Cuando ellos caminaron por 40 años en el desierto, el Señor no estaba en el cielo y ellos aquí abajo. No, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y dice que el Señor caminaba en el tabernáculo con ellos. Cuando llegó el tiempo de las guerras, se le apareció como un gran comandante, con una espada. Josué le preguntó: ¿de qué lado tú estás? Y yo no estoy aquí de ningún lado, yo estoy aquí para tomar control. Así está el Señor, para tomar control de tu vida. Porque Él viene y toma control de tu vida. Míralo. ¿Lo amas? Él quiere estar donde tú estás. Finalmente, Él mandó a su Hijo. Cuando estuvieron en Jerusalén, que ellos moraban en casas de piedras, Él también moró en el templo. Finalmente, Él mandó a su Hijo para que te limpiara. Para que te limpiara con su sangre. Ahora no iba a morar en el templo, ahora iba a morar dentro de ti. Ahora iba a morar dentro de ti. Qué lindo, qué hermoso. Ahora no solo te limpiaba, ahora el Espíritu Santo iba a venir dentro de ti. Iba a hacer moradas dentro de ti. Y eso no es por un momentito, como cuando venía en el Antiguo Testamento sobre David, sobre Eliseo, sobre Elías. Ahora Él va a estar siempre contigo. ¿Le amas? ¿Le amas? Él tomó tus pecados para limpiarte. Él tomó tu enfermedad para que tú seas sano, porque esas son las trampas del diablo. Y como es Él, tú eres. Como es Él,
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tú sabes cuándo le está diciendo esto Pablo a los corintios? Cuando estaban en adulterio. No le dijo adúlteros, porque para predicar la ley cualquiera predica. Pero para predicarte la gracia, para hablarte con amor, para hablarte con respeto, se necesita la gracia del Señor. Y se quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ellos estaban en pecado. Qué lindo predica, ¿verdad? Decirte que estás mal cualquiera lo puede hacer, pero predicarte con amor y traerte a conciencia, ahí sí que se necesita la gracia. Respeta tu cuerpo. Es miembro. El Espíritu Santo mora ahí. Respétalo, que Él mora ahí. Pablo le dijo, no le dijo, son adúlteros. Porque eso es fácil decirle. Cuando la persona está mal, eso es fácil decirlo. Lo que es difícil es traerlos con la gracia. Predicarle la gracia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dígalo conmigo. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que pase el ministro Waldo para que nos dé la cena. Y después de la canta, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya.